Abordaje de la hipertensión arterial en el primer nivel de atención. Algoritmo diagnóstico y clasificación. El algoritmo se basará en las recomendaciones para el abordaje de la hipertensión arterial sistémica en el primer nivel de atención, publicadas en octubre de 2017 y difundidas en enero de 2018 por el Programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles del Ministerio de Salud Pública. Es importante recordar que el método usado para medir la presión arterial de un usuario es clave para realizar un correcto diagnóstico, así como para evaluar el seguimiento de las cifras de presión arterial una vez que el usuario es diagnosticado como hipertenso. Por ende, los aspectos que se describieron en el anterior video no deben ser subestimados por los equipos de salud, ya que se deben evitar todas las intervenciones producidas por un incorrecto diagnóstico de hipertensión arterial, las cuales son perjudiciales tanto para el usuario como para el sistema de salud en general. Como se dijo previamente, la evaluación de las cifras de presión arterial pueden realizarse usando alguno de los siguientes métodos: la medición de la presión arterial en el consultorio, la automedición automatizada de la presión arterial en consultorio, la medición de la presión arterial en domicilio o el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Siguiendo el programa canadiense de hipertensión publicado en el año 2016, se presenta el siguiente algoritmo que enfatiza la necesidad de realizar un diagnóstico preciso de hipertensión arterial, evitando sobrediagnósticos. El protocolo que les presentamos parte de las siguientes situaciones. Aquellos usuarios que presenten síntomas y signos sugestivos de una urgencia o emergencia hipertensiva deben ser diagnosticados como hipertensos y requieren tratamiento inmediato. Los mismos no están incluidos en el presente protocolo. Todos los demás usuarios en los que se constatan cifras de PA elevadas, independientemente del ámbito de registro de dichas cifras, deben concurrir posteriormente a un servicio de salud del primer nivel de atención para su evaluación, y se procederá de la siguiente manera. En la primera visita al servicio de salud, al menos 3 lecturas deben ser tomadas. Como fue planteado previamente, si las lecturas son realizadas por los técnicos de la salud, la primera debe ser desechada y se promedian las subsiguientes. Si el propio usuario realiza la toma de PA en un ámbito acondicionado para tal fin, se procederá de igual manera que cuando la medición la realizan los técnicos de salud, tomándose como válidos los valores promediados por el dispositivo electrónico. A partir de aquí, distinguimos 3 grupos de usuarios. En aquellos usuarios cuyas cifras promedios de presión arterial son mayores o iguales a 180-110, ya sea medida por un técnico de la salud o por el propio usuario, hacemos diagnóstico de hipertensión arterial sin necesidad de otras mediciones diagnósticas. Aquellos usuarios cuyas cifras promedios de presión arterial son menos de 140-90 o menos de 135-85 por cada método evaluado descrito anteriormente, ese usuario no tiene hipertensión arterial y se recomienda un seguimiento anual de la presión arterial. Y por último tenemos un tercer grupo, que son aquellos usuarios con cifras intermedias entre ambas situaciones planteadas, con cifras de presión arterial entre 140-90 y 179-109 medidas por técnicos de la salud, o entre 135-85 y 179-109 automedida por el usuario. Bien, estos usuarios en principio aún no pueden ser catalogados como hipertensos. ¿Cómo se prosigue con este grupo de usuarios? Se les deberá, en primer lugar, evaluar clínicamente de forma completa, anamnesis y examen físico que ya fue presentado en este curso. En segundo lugar, solicitar para clínica basal y para clínica complementaria, si existe sospecha de lesión de órgano blanco y o hipertensión arterial secundaria, que se verá más adelante en este curso. Evaluar factores exógenos que puedan estar incidiendo o agravando esas cifras de presión arterial, por ejemplo dolor, y eliminarlo de ser posible. Y solicitar al usuario que realice controles ambulatorios de presión arterial en domicilio,
ya sea por un mapa o por un automonitoreo de presión arterial en condiciones diagnósticas que, como fueron descritos, necesitan de 28 tomas en 7 días. Los autores del documento a los que hacemos referencias, las recomendaciones para la hipertensión arterial en el primer nivel de atención del Ministerio de Salud Pública, recomiendan la realización del automonitoreo en domicilio como primera opción, dado que ofrece una oportunidad única de educación en múltiples aspectos del control de la presión arterial para el usuario y además por las dificultades de accesibilidad que presenta el mapa. Entonces, con estas intervenciones citamos al usuario a una segunda visita programada en un mes. Si en la visita 2 los valores promedios de presión arterial siguen siendo mayores de 140/90, pero se constata que el paciente tiene lesión de órgano blanco, diabetes mellitus o enfermedad renal crónica, entonces ese paciente es hipertenso y no hay necesidad de realizarles más controles de prediagnóstica. En el caso de que el usuario no tenga lesión de órgano blanco, ni diabetes mellitus, ni enfermedad renal crónica, entonces se evaluará su condición de hipertenso de acuerdo a los resultados de los controles ambulatorios realizados. Si el usuario se pudo hacer un mapa y las cifras promedios diurnos dan mayor o igual a 135/85 y en 24 horas mayor o igual a 130/80, ese usuario es hipertenso. Si el usuario realizó un monitoreo de presión arterial en domicilio y las cifras promedios fueron mayores o iguales a 135/85, ese usuario es hipertenso. Igualmente, en esta situación tenemos que poder valorar dos situaciones más. Una, de que las mediciones promedios realizadas en domicilio no arrojen valores diagnósticos de hipertensión arterial, o sea, trae los valores promedios del domicilio y son menores o iguales a 135/85, pero en el consultorio siguen siendo iguales a mayores a 140/90, entonces tenemos una hipertensión arterial de la túnica blanca. Si por el contrario los controles en domicilio arrojan cifras diagnósticas de hipertensión arterial, pero en la consulta las cifras son normales, entonces realizamos diagnóstico de hipertensión arterial enmascarada. También se debe considerar esta entidad en pacientes con lesión de órgano blanco en ausencia de hipertensión arterial en consultorio. En el caso que el usuario no tuviera acceso a la realización de controles de presión arterial domiciliarias, entonces realizaremos diagnóstico de hipertensión arterial a partir de controles seriados de presión arterial realizados en servicios de salud, ya sea por técnicos de la salud o por automedición. En estos casos procederemos de la siguiente manera. Si en la visita 3 todos los promedios de presión arterial arrojan valores mayores o iguales a 160/100, entonces ese usuario es hipertenso. O, si no alcanzan en la tercera visita estos valores promedios y seguimos haciendo controles en visitas posteriores, a las quintas visitas, cuando todos los valores promedian por encima de 140/90, entonces ese usuario es hipertenso. En el caso de la automedición en consultorio, aquellas cifras promedios mayores o iguales de 135/85 hacen diagnóstico de hipertensión arterial. Clasificación. Siguiendo la Guía Europea de Práctica Clínica para el Manejo de la Hipertensión Arterial publicada en el año 2013, presentamos la siguiente clasificación de hipertensión arterial en adultos definida en base al máximo valor de cifras de presión arterial sistólica y o diastólica que el usuario haya presentado alguna vez en su vida en condiciones basales. Según esta clasificación, definimos como presión arterial óptima aquella que es menor a 120/80, normal alta aquella que está entre 120 y 129 de presión arterial sistólica y entre 80 y 84 de diastólica. Normal alta es la que tiene el punto de corte en 139 de presión arterial sistólica y en 89 de presión arterial diastólica. A partir de aquí, clasificamos la hipertensión arterial en 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3, con puntos de corte de presión arterial sistólica en 160 y 180 y en 100 y 110 respectivamente para el grado 2 y el grado 3.
Definimos hipertensión sistólica aislada, aquellos valores de presión arterial sistólica mayor o igual a 140, pero con presión arterial diastólica menor de 90.